Hola, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas y hoy hablaremos de los límites infinitos y al infinito. El estudio de límites infinitos y límites al infinito es central en el cálculo, pues permite describir comportamientos extremos de funciones y anticipar el surgimiento de asíntotas y zonas de crecimiento descontrolado o tendencias hacia valores constantes, cuando la variable crece o decrece de manera indefinida. Veamos. Imponente y elegante. Así lucía el puente Tacoma Narrows, el cual se extendía como una cinta de acero sobre el estrecho de Puget en 1940. El tercer puente colgante más largo del mundo, el cual se inauguró en ese año, en 1 de julio. Tan solo 4 meses después, la corta vida del gran puente terminó en desastre. El puente se derrumbó durante una tormenta de viento el 7 de noviembre de 1940. El viento soplaba tan constante y a un ritmo tan especial que empezó a empujar al puente justo en el momento perfecto. Algo parecido como cuando empujas un columpio en sincronía, haciendo que suba cada vez más y más. A esto le llamamos resonancia. Ese fenómeno donde las fuerzas externas coinciden con el ritmo natural de un objeto y los movimientos aumentan mucho cada vez. Poco a poco, el puente Tacoma Narrows empezó a moverse primero un poco y luego como una gran ola de acero que subía y bajaba, más y más. Casi parecía una ola gigante, escondida en el viento. Pero al igual que un columpio que va demasiado alto y la cuerda ya no lo soporta, el puente llegó a un punto donde no aguantó más. Los cables y estructuras empezaron a romperse y finalmente todo el puente se vino abajo y cayó al agua. Todo ingeniero civil que diseña puentes debe evitar frecuencias que causen resonancia destructiva. Cerca de la frecuencia de resonancia, la amplitud de vibración A de omega se comporta como vemos en esta ecuación. Si vemos omega sub 0, que es la frecuencia del puente, en este caso, no debe acercarse. El W, el omega, no debe acercarse a la frecuencia omega sub 0, porque puede ocurrir que la amplitud empiece a crecer de manera exagerada. Como vemos, esta vendría siendo la ecuación que representa la función A. A medida que se acerca a la línea vertical de color azul punteada, que viene siendo omega sub 0, a medida que se acerca, a medida que se parece cada vez más, la amplitud aumenta hasta un grado catastrófico. Eso fue lo que pasó con el puente. Por eso podemos decir que el límite, cuando nos acercamos a la omega sub 0 de la función, se va al infinito. Lo que quiere decir que crece sin ningún tipo de cota. Empieza a aumentar y aumentar y aumentar, y no importa qué número pongamos más arriba, es alcanzado a medida que omega se acerca a omega sub 0. Eso nos lleva a pensar en un tipo de límites diferente, donde el límite converge no a un número real, sino a un objeto matemático que significa una cantidad no medible, no cuantificable, no finita, o como se suele llamar, infinito. Estos son los límites infinitos. Por eso vamos a definir qué significa el límite infinito. Primero definamos qué es un límite infinito. Bueno, hay dos
clases de límites infinitos. El primero supongamos que tenemos una función definida a ambos lados de C, excepto posiblemente en C. Recuerden que cuando hacemos límites, nos acercamos a un valor, pero no es necesario que se tenga que definir la función en ese punto. Entonces, decimos que el límite cuando x tiende a C de f de x es infinito, o sea, cuando lo llamaremos infinito, esto significa que para todo número positivo n, o sea, un número positivo grande, el número que usted quiera, para ese número existe otro número llamado delta y también positivo, de tal manera que si x está en una vecindad de C, entonces f de x es más grande que m. Recuerden, estamos diciendo que m es cualquiera y encontramos valores de x cercanos a C que lo superan. Eso es lo que quiere decir límite cuando x tiende a C, que el límite sea infinito. Por otro lado, de una manera análoga, se define el otro límite infinito, que es cuando el valor no da infinito, sino menos infinito. Veamos. En este caso, tomamos la función f, se hace el mismo concepto y hablamos de menos infinito. ¿Cuándo da menos infinito? Cuando existe para cualquier número n que sea negativo, cualquiera que sea el que tú quieras, existe un delta positivo. De tal manera que si estoy en una vecindad de C, entonces f de x es mucho más pequeño que ese número n que acabamos de encontrar. Esa es la definición. Por supuesto, también existen los límites laterales que pueden dar infinito o menos infinito. Veamos. Bueno, la definición de límites laterales infinitos es la siguiente. Tomamos f como antes, ¿sí? Ahora, límite cuando x tiende a C por la izquierda, f de x es infinito, es equivalente a decir que el límite es infinito cuando x tiende a C, pero tomando valores de x menores que C, o sea, a su izquierda. Por otro lado, si nos acercamos por la derecha, significa que estamos tomando valores de x que estén a la derecha de C, o sea, que sean mayores que C. Puede ocurrir también que estos límites laterales den infinito. Ahora, no son los únicos. También, de manera análoga, encontramos el caso de menos infinito, que sería este caso. Acercarse a la izquierda por la izquierda a C, pero que nos dé menos infinito. Significa que si tomamos valores menores que C de x, el límite nos da menos infinito. La otra equivalencia sería, ¿qué quiere decir acercarse a C por la derecha y que me dé infinito? Pues significa que el límite, cuando x tiende a C y tomo valores mayores que C, o sea, por la derecha de C, no puede dar menos infinito. Entonces ya vimos que los límites laterales pueden dar números, pueden dar infinito o menos infinito. Sería bueno tener en cuenta de que en este caso, cuando hablamos de que un límite dio infinito o menos infinito, usamos la expresión límite infinito, que es diferente a los límites al infinito. Dentro de poco hablaremos de ellos. Pero junto con este concepto de límites infinitos hay otra definición y tiene que ver con la línea vertical que vimos en el ejemplo del puente
de Tacoma-Narrows. Veamos. Es la definición de asíntota vertical. La recta x igual a c se llama asíntota vertical de la curva y igual a f de x si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Puede ocurrir que el límite por la izquierda nos dé menos infinito o que ese límite por la izquierda nos dé infinito. Si pasa alguna de estas, podemos decir que la recta x igual a c, que es vertical, es una asíntota vertical. O si pasa lo siguiente, que si nos acercamos por la derecha, nos da menos infinito o nos da infinito. O también puede ocurrir que no son límites laterales, sino que el límite cuando x tiende a c nos da menos infinito o nos da infinito. Si ocurre cualquiera de estos casos, decimos que en x igual a c hay una asíntota vertical. Vamos a ver unos ejemplos. El primero tiene que ver con una función muy conocida y que vamos a usar muchas veces como ejemplo o contraejemplo en este curso. La función f de x igual a 1 sobre x. Esta es la gráfica de la función. Cuando nos acercamos al cero por la derecha, ojo, por la derecha, o sea, de este lado, nos acercamos a cero por la derecha, la función crece de manera poderosa. Entre más me acerque al cero por ese lado, da mucho más grande el valor de la función. Decimos que el límite lateral por la derecha de esta función da infinito. Pero el límite por la izquierda, o sea, si me acerco por este lado, miren, a medida que me acerco de este lado a cero, el valor que toma la función es cada vez más pequeño, mucho más negativo, más alejado del cero. Eso significa de que el límite de esta función, cuando x tiende a cero por la izquierda, es menos infinito. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que esta línea de color rojo que acabo de dibujar es una asíntota vertical cuando x es la recta x igual a 0. Veamos otro ejemplo. Esta es la función f de x igual a 1 sobre x cuadrado. Como ven, en este caso, los dos límites laterales por la derecha y la izquierda del cero también dan infinito, pero en este caso ambas dan infinito. No es como el primer ejemplo que de un lado da infinito y del otro da menos infinito. Ese también es un límite infinito. Sin embargo, hay una diferencia entre los dos. El ejemplo de 1 sobre x no tiene límite, no existe el límite, porque el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Mientras que el ejemplo el segundo ejemplo de la función 1 sobre x cuadrado, el límite sí existe, es infinito positivo. Entonces tengamos eso presente. En este caso, también tenemos una asíntota vertical, que es x igual a 0, que es esa línea vertical. Veamos un ejemplo donde por un lado sea un límite infinito, pero por el otro sea un número real. Veamos este ejemplo. Esta es la función f de x igual a e a la menos 1 sobre x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Por la derecha, por aquí, observen que esto se acerca a un número. Por supuesto que no podemos reemplazar porque aquí no podemos reemplazar el 0. Pero todo indica que la función se está acercando al 0. Cuando me acerco a 0 por la derecha, la función tiende a 0. Pero por el lado izquierdo,
aquí tiende a infinito, como pueden ver. No existe el límite. Eso debe quedar claro. No existe el límite. Sí existen los límites laterales, pero el límite no existe. Pero como ocurre que un límite lateral es un infinito, entonces decimos que sí tiene una asíntota vertical. Y es esta línea de color rojo. O sea, x igual a 0. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de x. Bueno, ya habíamos visto la gráfica. Sabemos que el dominio de la función es los números reales positivos. No se reemplaza ni el 0 ni los números negativos. Así que cuando me acerco al 0 por el único lado que se puede, o sea, por el lado derecho, me da menos infinito. Con eso es razón suficiente para decir que existe una asíntota en x igual a 0, que es la línea de color rojo que estoy dibujando. Calculemos el siguiente límite. Como ven, es una función racional, x a la 2 menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado, cuando x tiende a 1. Si reemplazamos, como estábamos haciendo en el álgebra de límites, o en las propiedades de los límites, arriba nos da 1 al cuadrado menos 1, que es 0, y en el denominador da 1 menos 1, que es 0 al cuadrado. O sea que nos da una indeterminación porque nos da 0 sobre 0. Cuando eso ocurre, lo que tratamos de hacer inmediatamente es hacer una factorización. Porque dado que son polinomios, quiere decir que 1 es una raíz del polinomio del numerador. O sea que se debe poder factorizar. Lo mismo está ocurriendo con el denominador. Y sí, efectivamente, el numerador es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Esta expresión la podemos simplificar de esta manera. Y podemos proceder a simplificar. Recuerden que x se acerca a 1, no que x es 1. Así que el factor x menos 1 es distinto de 0. Por lo tanto, puedo cancelar uno de los que está en el numerador con uno de los dos que está en el denominador. Con que cancele el 2, ya se sabe que cancelé el otro factor. Y nos va a quedar la expresión límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x menos 1. Ahora, ¿cuánto da ese límite? Vamos a hacerlo por límites laterales. Veamos. Primero, cuando nos acercamos por la izquierda. Cuando decimos por la izquierda es con números que sean menores que 1. Por ejemplo, 0.9, 0.99. En el numerador, ¿qué da esa cantidad? Si reemplazo la x por 0.9, la suma daría 1.9. O sea, se acerca a medida que me acerque al 1, me voy a acercar en el numerador al 2. Y en el denominador, a medida que me acerque al 1, recuerden 0.9, al hacer esa resta que vemos ahí, sería 0.9 menos 1. Eso da menos 0.1. O sea, la resta da una cantidad muy pequeña, pero da negativo. Así, entonces el numerador es como si tendiera a 2, pero el denominador tiende a 0, pero por la izquierda, o sea, con números negativos. Entonces vamos a dividir el 2 entre números muy pequeños, pero negativos. Esa división, si la hacemos y tratamos de hacer algunos ejemplos, nos damos cuenta que eso da menos infinito. O sea, da cantidades grandes en cantidad, pero da negativa.
Hagamos un experimento con el otro lado, cuando x tiende a 1 por la derecha. O sea que son números mayores que 1, o sea, como 1.1 o 1.01. Probemos con 1.1. Si lo reemplazo en el numerador, me da 2.1. Pero a medida que me acerque al 1, va a acercarse a 2. El denominador va a ocurrir que x menos 1 sería 1.1 menos 1, da 0.1, pero da positivo. Entonces, al final vamos a tener que el numerador va a tender a 2 y el denominador va a tender a 0, pero por la derecha. Entonces, vamos a dividir el 2 entre cantidades muy pequeñas, pero positivas. Da cantidades grandes, positivas. O sea que da infinito. En este caso, vemos que ese límite es un límite infinito que por la derecha dio infinito, por la izquierda dio menos infinitos. Conclusión, el límite no existe. Y esta función debe tener una asíntota en x igual a 1. Bueno, para hablar de otra parte del tema, hablemos primero de esta situación que vamos a considerar aquí. Dos detectives entran en una cámara frigorífica donde suelen congelar carnes o guardar alimentos para que no se dañe, pero allí encuentran el cadáver de una víctima sospechosa de homicidio. Hay un termómetro que marca la temperatura del ambiente, la cual se mantiene constante dentro de la cámara refrigerada. La pregunta, ¿hace cuánto murió la persona? Podríamos usar matemáticas como la ley del enfriamiento de Newton para resolver esta pregunta. Bueno, esto nos lleva a otro problema, a otro tema que también está relacionado con los límites. Veamos. El tema es límites al infinito. Miren que el nombre es diferente. No es límites infinitos, sino límites al infinito. Hace un momento les hablé de la ley del enfriamiento de Newton, que responde o obedece a esta ecuación. El T mayúscula es la temperatura y T minúscula representa el tiempo. Entonces, la temperatura depende del tiempo. Y la temperatura en este caso es la temperatura del cuerpo del delito. Entonces, T sub A es la temperatura ambiente, o sea, la temperatura de la cámara frigorífica, más T sub 0. T sub 0 es la temperatura inicial del cuerpo, que antes de ser un cadáver, como casi todos los seres humanos, debía tener una temperatura normal o digámosle mejor promedio de 36 grados centígrados, poniendo que no tenía fiebre ni nada de eso, digamos que en casos normales. Entonces, al reemplazar aquí, podemos encontrar una gráfica que nos indica la temperatura a la que desciende la temperatura del cuerpo. Miren esta gráfica. Empieza a la temperatura, este punto aquí es la temperatura inicial del cuerpo, 36 grados. Pero después que se detienen sus funciones vitales, su respiración, el flujo sanguíneo, el cuerpo deja de producir calor. Entonces, influido por la temperatura ambiente, empieza a parecerse cada vez más a la temperatura del frigorífico y empieza a bajar a medida que va pasando el tiempo. Y al pasar, entre más tiempo pasa, el cuerpo en el frigorífico termina adquiriendo la misma temperatura o casi la misma temperatura del ambiente en el que se encuentra. Ese es el modelo de enfriamiento de Newton.
¿sí? Así que claramente las matemáticas se aplican en todo campo de la vida. Pero hay algo interesante aquí con respecto a esta curva. A medida que va aumentando y hasta infinito, la temperatura se parece más a la temperatura ambiente. Eso lo podríamos decir en forma de límite. Límite cuando t tiende a infinito, o sea, a medida que van pasando el tiempo, la temperatura del cuerpo es igual a la temperatura del ambiente. Este tipo de límites es lo que le vamos a llamar límites al infinito. O sea, cuando la variable se mueve hacia el infinito o hacia menos el infinito. Vamos a definirlo. Límites al infinito. Empecemos, como siempre, con una función, sea f, una función definida en un intervalo a, infinito. Entonces, decimos que límite de f de x es L cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. ¿Cómo hablamos de que x tiende a infinito? Pues miren la definición. Significa que para todo entero, para todo número positivo epsilon mayor que 0, existe un número n tal que si x es mayor que ese n, o sea, n es un número, realmente aquí no dice qué tan grande es n, pero estamos pensando en un n grande porque dice todo n. Y tomamos un n muy grande. Y si tomamos x mayor que n, entonces la función evaluada en ese punto está cada vez más cerca de n. Y eso es lo que significa ese límite. O sea, a medida que x se aleja del origen hacia la derecha cada vez más, decimos que es L. Decimos entonces que este es un límite al infinito. Ahora, también ocurre que x se aleja del origen, del cero, del origen, pero para el otro lado. Entonces, ese le llamamos, también hay una definición análoga, que es cuando x tiende a menos infinito. Y también ocurre algo parecido. En este caso, x es menor que ese número que seguramente es muy pequeño, muy negativo. Estas dos límites al infinito describen cuál es el comportamiento de la función en la parte de la gráfica que está más lejos del origen. A esa parte de la gráfica se le suele llamar las colas. Las colas. O sea, la parte donde una curva se va para infinito, ¿qué pasa con la curva? O para el otro lado, ¿qué pasa con la curva? Y con ellos también viene una definición de asíntotas. Vamos a ver. Asíntotas horizontales. La recta y igual a c se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si ocurre una de estas. El límite cuando x tiende a menos infinito o cuando x tiende a infinito de f de x da algún valor c. Y aquí el c es cualquier número. Pero eso quiere decir que pueden haber gráficas o pueden haber funciones que tengan por la derecha, pueden tener una asíntota horizontal y por la izquierda pueden tener una muy diferente. Eso también puede pasar. Bueno, continuando con límites al infinito, vamos a ver un teorema que nos permitirá calcular muchísimos límites al infinito. Empezamos por sea r mayor que 0, donde r es un número racional. Entonces tenemos la siguiente afirmación. Límite cuando x tiende a menos infinito
o cuando tiende a infinito, cualquiera de los dos, de 1 sobre x a la r, ese límite es 0. O sea, que en las colas 1 sobre x a la r es 0. O dicho de otra manera, hay una asíntota horizontal en y igual a 0 para la función 1 sobre x a la r. ¿Sí? Tengamos eso presente cuando va a infinito o cuando va a menos infinito. Esto lo utilizaremos para resolver el siguiente ejercicio. Bien, vamos a calcular límite cuando x tiende a infinito de esta función racional. Noten que aquí no podemos evaluar, ¿verdad? No es como cuando el límite es cuando x tiende a un número. Aquí tiende a infinito. Entonces, este tipo de problemas, sobre todo cuando son funciones racionales, se trabajan de una forma diferente. Hay que modificar la función y llevarla a funciones que sí sepamos cuánto dan los límites. Por ejemplo, límite de una constante cuando x tiende a infinito es una constante. Y las demás que sabemos es 1 sobre x tiende a 0 cuando x tiende a infinito, 1 sobre x al cuadrado, o sea, cuando 1 sobre x a la r, que es el teorema que acabamos de ver. Pues modifiquemos esta función. Para eso, para que quede modificada como nos conviene, miramos en el denominador cuál es la mayor potencia. En este caso es x a la 2. Entonces dividimos todo, numerador y denominador, entre x a la 2. Y nos va a quedar de esta forma. O sea, 3x a la 2 sobre x a la 2 menos x sobre x a la 2 menos 2 sobre x a la 2, 5x a la 2 sobre x a la 2, 4x sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 2. Simplificamos siempre que sea posible. Aquí vemos que se puede simplificar, por ejemplo, x a la 2 con x a la 2. Podemos simplificar una x del segundo de arriba con una de abajo. Entonces nos va a quedar, ahí nos quedaría 1 sobre x. El tercero no tiene nada que simplificar. Ahora en el denominador cancelamos estos y cancelamos estos. Ahora obtenemos, ya después de simplificar, nos queda esta expresión. Y esos límites sí sabemos cuánto da. Veamos. Este de aquí, cuando x tiende a infinito, este da 0. Este de aquí también da 0. Este de aquí da 0 y este también da 0. Cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿cómo quedará esto? Bueno, nos va a quedar ya sin la palabra límite porque ya lo calculamos. Nos da 3 menos 0 sobre 5 más 0. Eso da 3/5. ¿Y qué quiere decir? Que cuando x tiende a infinito, la función se acerca a la recta y igual a 3/5. Si x tiende a menos infinito, que ese sería otro ejercicio, se hace exactamente lo mismo. ¿Sí? En algunos casos, cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta de que sí no cambia, pero por ahora no cambia. Esto quiere decir que 3/5 también es una asíntota horizontal. Veamos la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función. Esa línea punteada horizontal nos indica cuál es el comportamiento de la función. Y como pueden ver, aquí en esta parte, esta línea es el 3/5. Toda esta línea es 3/5. Así que la curva se acerca a 3/5 cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito también se acerca a 3/5. Vamos a considerar un ejemplo para que podamos tener claridad de qué podemos esperar de los límites al infinito
cuando tenemos una función racional, o sea, una función de la forma p de x sobre q de x, donde p es un polinomio y q también es un polinomio o función polinómica, cuando x tiende a infinito. Entonces, tiene mucho que ver el grado de las dos funciones. Por ejemplo, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite, cuando x tiende a infinito, de la función racional va a dar 0. O sea que hay una asíntota horizontal en y igual 0. Podría darse el caso de que sean del mismo grado. Entonces, en ese caso, cuando son del mismo grado, como el caso anterior, da un número real. ¿Sí? El número real está dado por los coeficientes dominantes. O sea, solo van a quedar los coeficientes de los polinomios que tengan de la parte de mayor grado. Pero eso se van dando cuenta a medida que van resolviendo. Y el otro caso es, ¿y qué pasa si el numerador tiene mayor grado que el denominador? En ese caso, aunque hagamos el procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior, al final nos va a dar infinito o menos infinito. Y puede dar cualquiera de los dos, dependiendo de cada problema. En ese caso decimos que el límite cuando x tiende a infinito es infinito. O sea, es un límite infinito y al infinito. ¿Sí? Eso es lo que... Tengamos en cuenta lo siguiente. Consideremos el límite de una función de esta forma. F en el numerador y F y G en el denominador. Como en los casos anteriores, como el ejemplo que acabábamos de hacer, puede pasar que el límite cuando x tiende a infinito del numerador de infinito y del denominador también. ¿Sí? En ese caso, ¿qué da? Decimos que tenemos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. ¿Qué quiere decir indeterminación? Quiere decir que no se sabe cuánto da. No vayan a decir que eso da 1. No da 1. ¿Sí? Depende de varias cosas. O sea que indeterminado no quiere decir que no da o que sí da. No, lo que significa es que depende. Veamos un ejemplo. En este caso, el numerador, como es x menos 1, eso da infinito. Solo el numerador. Y solo el denominador también da infinito. Pero, como el grado del numerador es menor que el denominador, la función cociente tiende a 0. Entonces, en este caso, infinito sobre infinito nos dio 0. Vamos a hacer el recíproco de este límite. O sea, límite cuando x tiende a infinito, pero escribimos arriba x a la 2 más 1 sobre x menos 1. El numerador da infinito y el denominador también. Pero en este caso, en este caso habría que dividir entre x, ¿verdad? Todo entre x. Nos va a dar infinito. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Aquí son del mismo grado. Pero entonces arriba da infinito y abajo también. O sea, en este caso también es infinito sobre infinito. Y en este caso da 1. Eso es lo que quiere decir indeterminación. Que no se puede decir categóricamente cuánto va a dar. Este ejemplo no es con polinomios. Este es e a la x sobre x a la 2 cuando x tiende a infinito. Arriba da infinito y en el denominador también da infinito. ¿Cuánto da el cociente? Bueno, eso va a depender de cuál de las dos funciones crece más rápido. Por ejemplo, e a la x, en este caso, crece mucho más rápido que x a la 2. ¿A qué me refiero con crece? Si reemplazas el 1, arriba da mayor que el denominador. Si reemplazas el 2, también. Si reemplazas la x por el 20, claro, ya son números, el numerador es grandísimo. O sea que esto va a dar infinito.
Consideremos otro ejemplo, pero ahora de la forma no cociente, sino resta de funciones. Y supongamos que la primera función tiende a infinito y la segunda también. ¿Podríamos decir que infinito menos infinito da cero? Pues no. Eso es una indeterminación de la forma infinito menos infinito. Nuevamente, indeterminación aquí significa que no podemos decir cuánto da, sino que depende de cada ejemplo. Veamos un ejemplo sencillo. Esta función es x menos x a la 2. Si x tiende a infinito, x tiende a infinito, que es el que está aquí, el primero. Este da infinito. Y el segundo también da infinito, o sea que es de la forma infinito menos infinito. Pero cuando ya empezamos a reemplazar en números muy grandes, nos damos cuenta que esto da cantidades muy grandes pero negativas. O sea, realmente es muy pequeño. O sea que en este caso, para este ejemplo, da menos infinito. Y si hacemos el opuesto de este, o sea, este que está acá, pues nos daría, por el mismo argumento, nos daría infinito positivo. ¿Y qué podemos decir de este ejemplo? Bueno, no se ve tan a simple vista cuánto da, pero realmente esto da un número. O sea, si resolvemos esto, esto da un medio. Un medio. Realmente da un número real. Y la primera parte, lo que está dentro del primer radical, es infinito. Y la segunda da infinito. Claro, sé que estarán preguntándose, bueno, ¿y por qué dio un medio? Vamos a resolver este como si fuera un ejemplo. Calcular ese límite, este límite, y para eso vamos a convertir, a transformar esa función utilizando el multiplicar por la misma cantidad, pero en vez de menos ponemos más. Ese se llama conjugado, conjugado algebraico. Entonces, aquí tenemos el que vamos a convertir y lo multiplicamos por este otro que tiene signo más. Lo mismo en el denominador. Si lo simplificamos, nos da lo que teníamos. Así que lo que hemos hecho aquí es aumentarlo un poquito, amplificarlo, pero es la misma cantidad. Si multiplicamos el numerador por todo el numerador, obtenemos esta expresión que es este cociente de aquí. Ahora, como pueden ver, esto da infinito sobre infinito. Y podemos aplicar lo que vimos en el primer ejemplo. Dividir entre el mayor exponente del denominador. Vamos a eso. Entonces, aquí miremos esta parte. Voy a dividir entre el mayor exponente, pero no entre x a la 2. Porque si lo ponemos todo entre x a la 2, nos va a dar, cuando el x entre dentro de la raíz, va a quedar x a la 4. Entonces voy a dividir solo entre x. Cuando esta x divide entre aquí, va a quedar x a la 2. Entonces dividimos todo por x. En el numerador da 1. Y en el denominador nos viene quedando x a la 2 más x sobre x más x sobre x, que es 1. Nos da esta expresión que vemos acá. Ya metiendo esto dentro del radical, nos queda x al cuadrado. Bueno, ahora sí, simplificamos. Este queda x al cuadrado sobre x al cuadrado da 1 más x sobre x a la 2. Simplificando nos queda esta expresión, que es más fácil de calcular. Ahora, apliquemos límite. Límite cuando x tiende a infinito será lo mismo que calcular este otro límite. Si x tiende a infinito, lo único que va a cambiar es esta expresión de aquí. Así que esto da 1 sobre raíz de 1 más 0 más 1. Eso da un medio. Interesante, ¿verdad? Bueno, este video está un poquito largo. Vamos a terminar con unos errores comunes que suelen cometer los estudiantes. ¿Cuáles son? Primero, confundir
límite cuando x tiende a de f de x igual a infinito con el que el límite no existe. No es lo mismo que el límite no exista a decir que da infinito. Segundo error, no considerar límites laterales para límites infinitos. Si es límites infinitos, siempre hay que considerar los límites laterales por la derecha y por la izquierda. No siempre sabemos cuánto va a dar. Por eso hay que calcularlo por separado. Y un error común es olvidar el signo negativo cuando es menos infinito. ¿Sí? Tengamos eso presente. Con esto podemos concluir que los límites infinitos y límites al infinito son esenciales para entender la situación de los modelos que predicen crecimientos y también como cuando se acerquen a ciertos valores. Tiene varias aplicaciones prácticas y en la próxima clase veremos un tema nuevo que es continuidad. Hasta la próxima.